Sí, sí. Vamos a algunas preguntas que pusieron los chicos del Partido Libertario en el chat. Bueno, la primera es, mi vieja cobra y le descuentan cualquier cosa en la jubilación. ¿Cómo ves vos la viabilidad en el corto y mediano y largo plazo del sistema previsional? Bueno, tiene que ver con un poco con lo que estuviste hablando, pero ¿cómo ves vos la crisis del sistema de jubilaciones Argentina, jubilaciones y pensiones? Yo creo que lamentablemente, siendo a mí me gusta el sistema de capitalización, ¿no? Ujú. A mí, ¿El sistema de capitalización? pero, Fran, la otra pregunta con lo que acabas de decir sí. tiene que Pero ver con bueno, la pregunta siguiente que dicen, preguntarle qué diferencia hay entre su pensamiento y el pensamiento liberal. ¿Cuán liberal te consideras vos? bueno, a ver, Me sorprende que hable de jubilación no, privada y te quiero terminar la pregunta anterior, si me permitís. sí, Me sí, gusta el sistema de capitalización porque después viste, bueno, pero las AFJP, no, no, no. A ver, hablemos en términos teóricos, ¿sí? O sea, yo no estoy haciendo un juicio de valor si la empresa de AFJP tal o cual funcionaba bien o funcionaba mal. No tengo idea. A ver, a mí me gusta conceptualmente el sistema de capitalización porque es mejor en términos de incentivo, es más sustentable, etcétera. Ahora, pasándolo a lo otro, yo creo que en el ámbito político, no hay, hoy, digamos, por lo que se está pensando en general en el oficialismo, la oposición, el PRO, el radicalismo, el peronismo, no hay posibilidad de que se lo toque al régimen de, ¿cómo se llama?, de reparto, así como está de reparto. planteado. ¿Qué diferencia hay entre el pensamiento liberal y la... No, yo tengo diferencias, no, yo no tengo diferencias conceptuales en general en general con el mundo liberal. Lo que tengo es diferencias en la consideración de los caminos y de la praxis, digamos, ¿entendés? A ver, y lo digo por supuesto con mucho respeto. Yo creo que en la política podéis influir de distintas maneras, ¿entendés? A ver, por decirte, un tipo como, no sé, como Roberto Kachanowski, como Milei, etcétera, son tipos que están haciendo para mí un gran favor al mundo, a la Argentina, en generar una masa crítica que yo creo que la Argentina la necesita. Ahora, eso es una cosa totalmente distinta a la competitividad electoral. Digamos, si vos querés tener injerencia en las decisiones en el ámbito de la, ¿cómo se llama? En los ámbitos legislativos, en el ámbito de pelear una gobernación, de pelear la presidencia, que es donde están los fierros, digamos, donde está el poder, eso tiene que ser a través de organizaciones políticas donde lamentablemente vos tenés que ceder en muchos aspectos de tu pensamiento. O sea, a ver, hay muchas cosas del gobierno que cambiemos que para mí fueron muchísimo mejores que lo que venía antes, ¿no? O sea, si yo te firmo Ujú. con las dos manos que hubiera seguido Macri antes de que siga esto. Ahora, por supuesto que dentro de esa organización política, donde hay distintos sectores, distintos pensamientos, yo estoy en el ala claramente más liberal. Me parece muy bueno los que desde una postura mucho más pura se animan a decir muchas cosas que por ahí quienes estamos en la arena política y en el barro de la política quizás no lo decimos o quizás lo decimos con menos definiciones, ¿no? Porque nosotros por ahí estamos muy comprometidos también en la necesidad de competitividad electoral, que yo creo que también es algo moralmente necesario, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la ética y la responsabilidad. O sea, alguien tiene que haber peleando el poder, ¿no? O sea, y también tiene que haber gente dando testimonio, ¿no es cierto?, de ideas y generando opinión, porque yo creo que en el largo plazo va a tener o en el mediano y largo plazo va a tener mucho efecto. Me parece que es una cuestión, si querés, como un orden espontáneo de estrategias. O sea, Claro. yo creo que es necesario que haya gente, o sea, por ahí quizás sea un mito de que no hay liberales en los partidos políticos tradicionales. En el radicalismo hay pocos, en el PRO hay más, en el PRO hay más. Lo que pasa es que ponerle en el PRO es un partido que desde mi punto de vista tiene escasa valoración de las instituciones de la República, ¿no? Yo en ese sentido creo que el radicalismo es mucho más institucionalista, pero si hay liberales, incluso a veces vos lo conversás mucho más en privado que en público, ¿viste? Pero,
creo que en general mi pensamiento va bastante cerca, digamos, de muchas ideas de la libertad, ¿no? Ujú. Fran, bueno, ya hablaste, la otra pregunta, hablaste al principio, que es sobre justamente la ley de emergencia económica y movilidad laboral, ha sido Ujú. ya lo Sí, hablaste. Y el alcalismo local, ¿cuál es tu diagnóstico después de tantas derrotas electorales seguidas, digamos? sí. Bueno, ¿Qué le está mira, pasando? en la política local, en general, la conversación que estamos teniendo acá es muy difícil encontrarla. Los políticos en general, los políticos en Catamarca, la clase política, son personas que no es lo común que tengan alto nivel de capacitación, ¿sí? Pero incluso en los segmentos más calificados, el político es un tipo, yo hablo como si fuera que no soy, ¿viste? Pero bueno, eh, el político son personas que adquieren mucha habilidad en el manejo del poder, en el día a día, en los silencios, en qué decir, en qué no decir, en cómo meter una zancadilla, ¿viste? En cómo organizar una puesta en escena, un montón de situaciones que uno las va aprendiendo y las va viendo, ¿viste? Los políticos son expertos en eso. Al mismo tiempo que se van haciendo más expertos en esas cosas, quienes no arrastran cierta formación y ciertas bases conceptuales sólidas, yo creo que generalmente no las adquieren nunca más. Entonces, la verdad que el debate político en Qatar es un debate muy pobre, muy superficial, bastante naif, donde es muy difícil encontrar, ¿no es cierto? Si vos muchas veces decís, bueno, a ver, ¿cuál es el rumbo de gobierno, más allá de que sea buena persona, mala, pero cuál es el rumbo de gobierno que tuvo los 8 años Lucía Corpache? Es muy difícil encontrar una respuesta. Porque yo creo que es una pregunta que ni siquiera se le hicieron ellos jamás. ¿Entendés? Lo mismo veo ahora. A ver, ¿cómo lo veo el radicalismo en Catamarca? Veo un partido en el cual se generan las tensiones lógicas de una generación de dirigentes políticos que fue muy exitosa, en términos, si querés, de resultados electorales, en términos de cargos públicos a los que se accedieron. A ver, acá hay una generación de dirigentes políticos que fueron, no sé, te nombro así rápidamente: Oscar Castillo, Horacio Pernacetti, Marita Colombo, Ricardo Guzmán, Eduardo Brizuela del Moral, que formaron parte digamos, de la alta política nacional, ¿sí? Que son en general personas con bastante buenos desempeños, creo yo, ¿no es cierto? Y esa generación no tuvo una generación inmediata que haya estado del mismo nivel. Entonces tenés como las grandes vacas sagradas del radicalismo de Catamarca, quizás en un momento de ocaso, ¿sí? Y todavía no termina de aparecer, digamos, algo alternativo, bien estructurado y organizado. Eso es lo que yo veo, ¿viste? O sea, a ver, de golpe, a ver, uno conoce personas que pueden tener buen potencial, pero lo que está faltando por ahí es que aceiten mejor el diálogo y empiecen a estructurar un proyecto de gobierno para Catamarca. A ver, nosotros acabamos de pasar por un proceso electoral donde se perdieron las elecciones, que ganó Raúl Jalil, etcétera, y la verdad es que debo de confesar, no me tocó participar de esa elección, no fui ni jefe de campaña, ni apoderado, ni nada, pero formo parte de la estructura. La verdad es que no había un proyecto de gobierno. Yo creo que lo que necesita Catamarca y lo que necesita estructurar la oposición, más allá de las cosas que digamos, el controlor que ejerzamos, de nuestros debates, de lo que sabemos en las radios, en los medios, etcétera, es estructurar, ni siquiera tiene un proyecto de gobierno, ejes elementales de para dónde tenemos que ir en Catamarca y generar los ámbitos de debate, convocar a los mejores. Yo creo que estamos todavía bastante lejos, pero creo que yo ahí soy un poco más optimista porque creo que hay algunos actores que, si se empiezan a juntar, pueden generar algún panorama un poco más prometedor. Como vos me decías justamente la pobreza del discurso y del debate, la ausencia de debate, yo lo traspolaba a la política universitaria, que obviamente es otro mundo, no tiene nada que ver,
Pero una de las críticas que yo le hacía justamente a Franja Morada, porque yo en la universidad, bueno, soy director de la carrera y estoy dentro de Franja Morada, y yo lo que veía es como que ellos, quien plantea la agenda de temas es la Unión de Juventudes Socialistas, digamos, y la Franja Morada está, qué sé yo, unos centímetros a la derecha de los otros quieren quemar la universidad y la franja quiere, bueno, más populismo, más turnos de examen, digamos, pero no hay un proyecto de universidad diferente. O sea, yo siento que soy el único que digo algo diferente, y bueno, casi me queman en la hoguera cada vez que abro la Bueno, boca. Dentro de a mí, mí, entonces a yo me mí, siento muy incómodo en ese espacio, digamos, porque siento que por un lado tengo sí, a los mira, zurdos del otro lado y a estos sí. tibios de... Yo ahí, Adrián, yo creo que lo que hay que hacer es, a ver, alguien va a tener que venir con algún nivel de liderazgo y plantear algo disruptivo. Vos sabés que me sorprendió mucho al que vos, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo a Martín Lustó cuando vino en aquella oportunidad a, a Catamarca. No, no, Porque, no. porque a ver, miramos lo interesante. Martín Lustó está muy vinculado al establishment de Franja Morada Nacional. ¿Sí? Muy vinculado. Y te digo que le debe gran parte de su popularidad a ellos, ¿viste? A lo que es el nosiglismo a nivel nacional. Y Martín Lustó hizo un planteo del tema. A ver, yo creo que, ¿qué es lo que plantea? La reforma del 18, ¿no? Bueno, que era la reforma del 18. Lo que servía a lo mejor en el año 18, hoy cambió el mundo, cambió la universidad. Eh, no es cierto que la universidad es para todos. Pero Ujú. muy vinculado al mundo liberal, digo. Y sin embargo, yo creo que a él planteó bastante razonable respecto de cómo tiene que ser la universidad. Me parece que tenemos que pensar ¿viste? La universidad en función del país que vamos a tener y el mundo que vamos a tener dentro de 20, 30 años. Es muy difícil que ese debate se lo dé a nivel de política universitaria. Creo que capaz que se lo tengan que dar en otros ámbitos. Porque Ujú. si la Argentina no puede discutir su futuro, va a ser muy difícil que esos debates se den en los centros de estudiantes. Y además cuando uno ve todos los costos de ser políticamente correcto, yo me acuerdo cuando María Eugenia Vidal dijo el término, dijo en realidad una gran verdad, ¿no? Que todas las universidades que creó el kirchnerismo que terminaron siendo comités de la cámpora y cuando a la vuelta tenés villas miserias de gente que no termina, sumergidos en el Paco, que no llegan ni a la secundaria, o sea, ¿de qué me venís a hablar con nosotros creamos universidades en esos contextos de marginalidad total? ¿No? Dijo una gran verdad, pero lo que le pegaron tiene una gran verdad, ¿no? No, que la universidad, que yo soy de la primera generación que lleva a la universidad, la gente, inclusive dentro de Catamarca y dentro del propio Franja Morada, ¿no? Que le pegaron bueno, Macri también dijo algo relacionado, cada vez que tocó ese tema tuvieron que salir a pedir disculpas, digamos. Dentro de ese mundo de lo políticamente correcto, hay temas como el tema de la universidad, que donde evidentemente algo anda mal, si vos ves los números, la cantidad, la inversión, porque Argentina tiene una inversión muy importante en educación superior, y los resultados son, la cantidad de egresados son malos, muy malos. Y como bien decís vos, el mundo está cambiando y acá seguimos con esa idea que nos quedamos en el 18, seguimos con ese mismo discurso, universidad pública y gratuita, universidad pública y gratuita, eso es lo único que dicen, no les plantees vos de, bueno, a ver, hagamos una reformulación de planes, qué mundo se viene, qué mercado, o sea, qué es lo que están demandando el mercado, qué tipo de profesionales, y seguimos con ese mismo discurso añejo, ¿no? Sí, yo creo que también uno de los grandes desafíos es buscar las formas, ¿viste? Para que los planteos sean los planteos correctos, ¿sí? Los planteos correctos, razonables, bien fundados en datos, etcétera, y en ideas coherentes, sean políticamente correctas. O sea, Sí, tiene que haber un cambio no es cultural muy fácil. profundo. Es muy cultural, es muy profundo, pero por ejemplo, si vos dijeras, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si en vez de cuánto cuesta un egresado de la universidad pública contra lo que cuesta un egresado no sé, en la universidad privada?
o lo que te cuesta un egresado en otros lugares del mundo y te vas a dar cuenta que te está costando bastante caro. Y me dice, che, pero ¿por te qué? sale más barato ¿Qué enviarlo pasaría? afuera. ¿Y qué pasaría si en vez de invertir, si en vez de invertir ahí, ayudamos ¿viste? A los chicos de las villas a que aprendan a leer mejor, ¿viste? A dar clases de apoyo en la educación inicial, en la educación media? Entonces, ¿viste? Si vos lo planteas desde ese punto de vista, capaz que, ahí capaz que ya no te puedan correr tanto por izquierda, ¿viste? Porque justamente, vos sabés que yo una vez vi un afiche, eso no lo borro más, ¿no? Un cuestionamiento de la izquierda en Córdoba. Yo no fui a caminar dentro de la universidad, de la Facultad de Derecho de Córdoba, ¿viste? Yo no estudié en Córdoba, pero una vez fui a visitar unos amigos y anduve por ahí. Y ahí vi un gran cartel, ¿no es cierto?, que decía, solamente, una denuncia, ¿viste?, de la izquierda, que decía, solamente el 2% de los alumnos de esta universidad es hijo de obreros, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, o es de la clase obrera. Bueno, ahí está la prueba. O sea, si solamente un porcentaje tan bajo, ¿no es cierto?, de personas que tienen un origen de dificultades económicas, ¿no?, o de dificultades profundas, ¿no?, accede a la universidad pública, ¿por qué razón tienen que financiarla